Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra meditación, lectura sobre la Virgen de Fátima del Padre C. Bartas, séptima edición. Hoy vemos lo que pasó después de la última aparición en la danza del sol, capítulo 10 de este libro, las señales en la atmósfera. Para quienes han intentado profundizar en este misterio, entre comillas, misterio de Fátima, de tan amplios horizontes, en este acontecimiento de tan múltiples y tan fecundas repercusiones, los prodigios atmosféricos e incluso la danza del sol constituyen un accidente secundario, un adorno accesorio. Tendríamos por demasiado presuntuosos a quienes rechacen todo el conjunto del misterio, principalmente el elemento más importante, el del mensaje, tan coherente, tan de acuerdo con las necesidades de las almas y de los pueblos, tan plenamente confirmado por los acontecimientos bajo el pretexto de que Nuestra Señora jugó con los rayos del sol sin haber consultado a los señores críticos sobre la manera más conveniente de hacerlo, o si se quiere, en lo peor de los casos, con el pretexto de que esta señal de Dios fue un puro fenómeno de alucinación colectiva. Y bien, no, había miles y miles y miles y decenas de miles de personas presentes de todo tipo. Entonces, juzgar sin saber no es juzgar, es decir cualquier cosa. Que el resplandor del sol girando sobre sí mismo de una manera real o aparente no nos deslumbre hasta el extremo de impedirnos captar la luz mucho más radiante, según creemos, de todo el conjunto de estas maravillas espirituales salidas de las manos de Nuestra Señora de Fátima y sobre todo la de su mensaje de salvación, por el cual única y exclusivamente puede el mundo obtener la paz. ¿Qué nos pide? Conversión, arrepentimiento, enmendarse, ya no ofender más a Dios. Con otras palabras, vivir como hombres según la voluntad de su creador, de su fabricante que es Dios, y no usar los dones de Dios para maldades y para pecados. Pobre gente, y hoy qué diría la Virgencita, qué diría de tanta apostasía, de tantos pecados legalizados, al menos en el pasado pecaban y tenían vergüenza de su pecado, hoy exigen derecho al pecado. El pecado no tiene ningún derecho, ¿por qué? Porque es derecho el que va conforme a la naturaleza. Mi boca, mi estómago tiene derecho a la comida porque va a servir y lo digiere y lo transforma y lo usa. Mi oreja, mis ojos no tienen derecho a la comida. ¿Por qué? Y porque la comida no es para mi oreja, punto. Un hombre no tiene derecho a casarse con un hombre, eso no tiene ningún sentido. No tiene sentido, no es matrimonio, es una unión torpe de pecado que lleva al infierno, de hecho, si no se convierten. Pobre gente, ¿no? Pobre gente. Entonces, el mensaje de Fátima sí nos da la solución. De hecho, es el Evangelio. Conviértanse, hagan penitencia, dijo Juan Bautista, dijo nuestro Señor, dijeron todos los santos de todos los siglos. Pero a veces hace falta recordar esto a cada generación. Aún presidiendo del prodigio solar, el conjunto de las maravillas de Fátima forma un todo armonioso y coherente, una realidad celestial y divina. Sin la maravilla de su rosetón, una hermosa catedral no deja de ser catedral. Dicho esto, queremos hacer notar que nunca se hizo de estas señales un estudio completo y crítico, lo cual sería ahora fácil, aún satisfaciendo a los más exigentes, pues podría llevarse a cabo una información entre los muchos supervivientes de 1917, o este libro fue escrito en los años 40, cuyas declaraciones podrían confrontarse y comprobarse,
Conviene, pero, darse perfecta cuenta de que los portugueses no sienten necesidad de ello. Cada uno cuenta lo que vio o oyó sin preocuparse de si concuerda o difiere de lo que los demás vieron o oyeron, mucho menos de si está conforme a las exigencias de los incrédulos. Bueno, pobres incrédulos, son incrédulos y punto. ¿Qué puede decir un ciego de los colores de una pintura, del bosque? Nada. Un incrédulo es un incrédulo, ¿ya qué hacemos? Al principio estos fenómenos fueron para ciertos intelectuales, incluso católicos, una piedra de escándalo más que motivo de credulidad. Dios, decía, no tiene necesidad de tales manifestaciones espectaculares para darnos a conocer su voluntad. Además, son contrarios al espíritu del Evangelio, decían estos intelectuales. Pues nuestro Señor nunca quiso dar a los fariseos la señal del cielo que le pedían. Tal fue el sentido general de los 2 artículos del señor Pinto Coelho, publicados al día siguiente del prodigio solar en el periódico católico O Orden. Aún ahora, lejos de ver en estos hechos un argumento en favor de la realidad de las apariciones, de la autenticidad del mensaje de Fátima, ciertos espíritus encuentran en ellos un motivo de duda a causa de la extrañez de esos fenómenos y porque su objetiva realidad, dicen, no se ha demostrado con el suficiente rigor científico. Podríamos publicar un sinfín de cartas recibidas exponiendo tales dificultades en las formas diversas. Sería tal vez conveniente no echar en olvido que estos prodigios no estaban especialmente destinados a la conversión de los intelectuales, sino más bien a convencer a la gran masa de testigos, a los sencillos, a los preferidos, nuestro Señor, nuestra Madre. Padre, usted escondió estas cosas a los sabios y los ha revelado a los pequeños, a los favoritos. Estas palabras del Evangelio no han perdido actualidad. Por otra parte, lo que el Redentor negaba a los intelectuales de su tiempo no era el milagro como signo o prueba de su misión. Realizaba tantos por todas partes que eran suficientes para excitar la fe de la masa del pueblo, despreciado por los fariseos. Y esto lo destaca expresamente Jesús, citando a Isaías en su respuesta a los discípulos de Juan. Los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres son evangelizados. Se dice que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. ¿Qué hacemos? Es verdad que al inicio uno tiene que ser cauto, prudente, pero una vez que tenemos todas las pruebas y el conocimiento de la Iglesia, ¿qué vamos a buscar? Los antievangelios, particularmente el de San Juan, emplean todas sus páginas el argumento del milagro. Y San Pedro, en su discurso a los judíos en la primera Pentecostés, apoya su demostración en las profecías y también los milagros. Jesús de Nazaret dijo: varón autorizado por Dios a vuestros ojos con los milagros, maravillas y prodigios que Dios hizo por él entre vosotros. Hechos 2:22. Si un día el Redentor negó a los fariseos en la señal en el cielo, fue para castigar su presuntuosa obstinación en despreciar el testimonio de los innumerables milagros que había realizado, tanto para ellos como para los demás. En cambio, a las almas sinceras les concedió estas pruebas exteriores y sensacionales de su divinidad. La multiplicación de los panes, la tempestad calmada, los múltiples prodigios de la transfiguración, resurrección de los muertos, de Lázaro, por ejemplo, su propia resurrección, etc. Su último suspiro fue acompañado de fenómenos terroríficos. Él mismo predijo cosas parecidas para los últimos tiempos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. San Lucas 21:25. ¿Cómo hay que quien ha osado afirmar que las señales de Fátima son contrarios al espíritu del mensaje evangélico? Jesús negó una vez a los fariseos una señal del cielo, es cierto, pero en la lengua
lenguas esotérica de su secta, estas palabras no significaban propiamente hablando un fenómeno extraordinario en la atmósfera. Ellos pedían un milagro en el que se manifestase el poder del Mesías libertador, un milagro que librase el país de la dominación de los romana y se situase sobre las naciones del mundo. El gran obispo Bossuet, con dos S, Bossuet, B de bueno, lo entendió de esta manera cuando afirma sobre el particular: deseaba una señal que, trastornando la naturaleza toda, los colocase sobre sus enemigos. Y bien, Jesús no hizo esto, ¿por qué? Porque no tenía que hacerlo. Él vino para salvar las almas y no para hacer política. Los inteligentes de nuestro tiempo que rechazan lo sobrenatural actual, tan abundante, con el pretexto de que los estudios hechos no responden a las exigencias de una crítica científica, ¿no podrían ser comprobados a los antiguos fariseos? Claro que sí. ¿Acaso han operado para ellos estos prodigios el Altísimo y su Madre? Las gentes sencillas y rectas que han visto las señales de Fátima han reconocido en ellas las huellas del dedo de Dios. Esto es precisamente lo que se proponía la Divina Providencia. Y a los testigos del prodigio solar, en particular entre los que había, no lo olvidemos, no pocos intelectuales, les es absolutamente indiferente que la visión haya sido interior o exterior a sus órganos visuales, vieron el prodigio, y esto fue una señal suficiente. No basta por ventura que una señal tenga una significación para aquel a quien va dirigida y que éste pueda captarla. Hay que admitir que en Fátima María se manifestó muy generosa en cuanto a los señales, pero no se puede inferir otra cosa sino que la voluntad de esta Divina Madre quiso llamar nuestra atención sobre el mensaje, sin duda particularmente urgente, que ella nos transmitió por la interpretación de los tres pastorcillos. El poder de los milagros contrasta, en efecto, con la insignificancia de los confidentes de María. El reconocerlos inocentes e indefensos, ¿no había ella de dar autenticidad a los testimonios de aquellos con pruebas irrefutables? El 13 de mayo de 1917 los niños estaban solos en la caballería. Solo tenemos su testimonio para conocer los prodigios que precedieron o acompañaron la primera aparición. Ellos nos han hablado de un primer relámpago mientras construían la pequeña cerca en la cumbre de la colina, luego de un segundo relámpago cuando corrían por la pendiente, finalmente de una aureola de luz que les envolvió a ellos como también al árbol y a la propia visión. Entre los dos relámpagos los niños anduvieron unos 80 metros y tuvieron que volverse hacia la derecha para percibir a pocos metros de ellos sobre la carrasca la visión. Ahí el relámpago no tiene otro papel que el de advertir. Igualmente sucederá, según parece, en las siguientes apariciones. ¿Y qué pasó en la segunda aparición? En la segunda aparición, los circunstantes oyen gritar a Lucía: «¡He aquí el relámpago! ¡La señora llega!». Es cuando los niños se acercan a la pequeña carrasca, de la cual estaban separados unos 30 metros. Las pocas decenas de testigos en la segunda aparición no se dieron cuenta de este relámpago. Sin embargo, María de la Capilla y otros testigos contaron que ellos oyeron entre las palabras de Lucía como una especie de murmullo de una voz muy suave pero ininteligible. La comparan al zumbido de una abeja. Además, durante la visión, las ramas del arbusto se inclinaron en círculo por todos lados, como si el peso de la señora hubiese descansado sobre ellos. Después, al momento de su marcha, se las vio inclinarse todas hacia el este, como si el árbol hubiese querido inclinarse para saludar a la celestial visitante.
quedando así curvadas durante cierto tiempo. Finalmente, en el momento de la marcha de la visión, aseguran haber oído, procediendo de la carrasca, algo parecido al estampido de un cohete al ser disparado. Veamos ahora lo que pasó en la tercera aparición. Los testigos indican como visibles por todos otros dos fenómenos. La luminosidad del día era pleno mediodía, seguido de una notable disminución de luz, como ocurre en los eclipses que duró todo el tiempo de éxtasis de los niños. Al propio tiempo, la temperatura, que era muy cálida, refrescó sensiblemente. Y además, cosa que sorprendió aún más a los espectadores, se formó alrededor del grupo de los videntes una nube blanquecina, muy agradable a la vista. El señor Marto, que se encontraba allí, se expresa de esta manera, el papá de Jacinta y Francisco. Vi a una nubecilla cenicienta que se detenía sobre el arbusto. El sol se amortiguó y empezó a soplar un airecillo fresco que refrigeraba. Nadie hubiese dicho que estábamos en el más fuerte del verano. La gente permanecía muda sin salir de su asombro, y entonces empecé a oír un murmullo, un zumbido como un moscardón en un cántaro vacío, pero palabra ninguna. La disminución de la luz y del calor solares iba acompañada de una modificación de tono del color. La atmósfera era amarillante, amarillo de oro, afirman los testigos. Este fenómeno de doble aspecto fue observado igualmente en las apariciones siguientes, excepto la del 13 de octubre, en que el astro del día permaneció oculto hasta el momento del gran prodigio. El día 3 de agosto tenía que haberse producido la cuarta aparición, pero los niños raptados por el subprefecto faltaron a la cita. Su celestial visitante quiso resarcir a la muchedumbre de cristianos allí reunidos, manifestándoles sus maternales preocupaciones con los prodigios habituales, los cuales, al producirse en el momento de la gran indignación de la turba contra el magistrado, tuvieron la virtud de calmar los ánimos. El relámpago esta vez fue visto por todo el pueblo presente, acompañado por dos formidables truenos que todos oyeron. En este instante, algunos, creyendo que se trataba de un atentado masónico, fueron presa de pavor. En algunos puntos, la multitud pasó un momento de pánico. Al poco rato, otro relámpago iluminó el valle. Enseguida se formó alrededor del trono de la carrasca la nubecilla ya observada el precedente mes, muy bonita, muy blanca, muy ligera, afirman los testigos, y que permaneció visible durante el tiempo ordinario de las visiones, tal como si la señora hubiese estado allá, y luego se disipó en el aire, sin que el sol se modificase su aspecto más que en las anteriores apariciones. Los rostros, los vestidos, los árboles, el suelo, etc., brillaban con todos los colores del arco iris. Por ejemplo, cada una de las hojas de un árbol parecía una flor, las lámparas del pórtico parecían de oro. La muchedumbre no se retiró hasta que cesaron estas señales. Todos afirmaban: efectivamente ha venido Nuestra Señora. Qué lástima no haya encontrado a los niños. Y la cólera contra el subprefecto iba en aumento. El día 19 de agosto, cuando tuvo lugar la aparición en Os Balinos, son el tono amarillento de la atmósfera y el relámpago, los que advierten a Lucía y a Francisco la próxima llegada de la visión. Lucía ve enseguida un segundo relámpago. Juan, hermano de Francisco, nota igualmente la modificación de la luz solar. Marcha para ir a buscar a su hermanita, y a su regreso comprueba el mismo fenómeno hasta que se termina la escena, de la cual, aparte de los propios actores, es él el único testigo. En aquel momento oye un gran ruido parecido al estallido de una bomba, o mejor, al de un cohete.
Este mismo día la Virgen Santísima recompensa la constancia de sus amiguitos, demostrada en la cárcel de Urem con una delicada sorpresa. La rama sobre la cual parecía haber puesto sus plantas la visión es cortada por los niños y llevada a su casa. Al pasar por delante del domicilio de su tía Antonio, Jacinta se la ofrece a su tía María Rosa, la mamá de Lucía, que se abre a la puerta. Mientras la buena mujer tiene esta rama en sus manos, todos los presentes a la escena perciben un suave olor de una esencia desconocida que embalsamaba la casa y todo el vecindario. Pues sabemos que la mamá de Lucía no creía para nada dejarse perseguir a su hija. Timanuel, al regresar por la noche de dar una vuelta por sus campos, se encuentra aromatizada su casa, pues Jacinta se ha llevado consigo la rama. Al cogerla a su padre, el perfume desaparece. Hasta aquí los prodigios realizados con motivo de las apariciones habían impresionado solamente los sentidos de la vista y del oído. Esta vez afectan también el olfato, y ello de manera tan sensible y característica que los padres de Lucía quedan profundamente maravillados y empiezan a aceptar la hipótesis de la sinceridad de su hija. En las charlas siguientes vamos a ver la quinta y sexta aparición y lo que pasó ahí. Que Dios los cuide, la Virgen María los tome bajo su manto y no olviden de rezar su rosario. Recen su rosario, hagan penitencia. Muchas almas del infierno porque nadie reza por ellos, había dicho la Virgen, y en su última aparición dice: Dios estaba bastante ofendido, dejen de ofenderlo más. Dejen de ofenderlo más, hagan penitencia, enmiédense, dejen de pecar. ¿Y qué diría hoy? Esto y más todavía. ¿Por qué? Porque hay mucho más pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.